Mis queridos hermanos oyentes de su canal Haroldo Camacho, como siempre, gracias por su nobleza de enlazarse, vincularse acá a este canal. Una pregunta que quisiera hacerles a ustedes como público es, ¿qué han hecho ustedes cuando dejan de asistir a la iglesia adventista y quedan sin un lugar donde congregarse? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde pueden ir? Bueno, hoy tenemos con nosotros al pastor Héctor Barrera y su mano derecha, la hermana Paulina, que hace algunos años lidiaron con esta misma pregunta. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos saliendo de una iglesia donde Cristo no es nuestro todo, y ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos de alguna manera u otras experimentaron esto, pero me estoy adelantando al tema. Pastor Barrero, a usted también le quiero decir pastora, hermana Paulina, porque ese ha sido su rol, francamente, durante los últimos cuantos años, ¿no? Pastor Barrero y hermana Paulina, muchas gracias. Cuéntenos, ¿quiénes son los de la Comunidad de la Gracia Internacional y cuál es el papel de ustedes? ¿Dónde se ubican ustedes dentro de la Comunidad de la Gracia? Muy bien, ante todo, muchísimas gracias, mi querido hermano, y lo puedo llamar así, hermano Haroldo, por la cercanía y la amistad. Y un saludo a todos los escuchas también. Nosotros en este momento estamos disfrutando de esta gracia, pero no ha sido fácil, ha sido un camino largo. Yo personalmente, también mi esposa, muy jóvenes cuando venimos y llegamos a la Iglesia de Dios Universal, como se llamaba en aquel tiempo. En 1972 yo comencé un caminar con esta iglesia. La Iglesia de Dios Universal fue fundada por un señor llamado Herbert W. Armstrong, un hombre hasta hoy reconocido como muy influyente, una iglesia que llegó a tener 150,000 personas comprometidas, y cuando estoy hablando de comprometidas, son personas que estaban guardando estrictamente la ley como se nos presentó. Pero además teníamos una cobertura enorme a través de unas publicaciones, principalmente La Pura Verdad, The Plain Truth. La Pura Verdad llegaba a alrededor de 8 millones de personas. Y teníamos mucha influencia, y creo que nosotros fuimos de alguna manera origen para muchos movimientos mesiánicos. Influimos sobre muchas personas que después fundaron, además de nuestra iglesia, otros movimientos sabáticos, mesiánicos, que creían en la obediencia a, no diría la ley de Moisés completa, pero sí a gran parte de la ley de Moisés. Y comenzamos, la iglesia fue comenzada por el señor Armstrong por allá en los años 30, 1930. Y la historia que él cuenta es que él se enamoró de su esposa, que fue después su esposa, pero ella era adventista y ella guardaba el sábado. Y él, para probar que el sábado no era un día para guardar, se puso a estudiar, pero él no tenía ninguna formación de ninguna clase. Y simple y sencillamente entró a Éxodo 20 y leyó que el cuarto mandamiento era el sábado. Y dijo, bueno, aquí dice que hay que guardarlo, y comenzó a guardarlo. Pero se dio cuenta muy pronto que el sábado era el principio de otros sábados, como está en Levítico 23. Y él dijo, si yo guardo el sábado, es necesario que guardemos otros sábados anuales. Y allí vinieron entonces las fiestas de Pascua, Panes sin Levadura, Pentecostés, también trompetas, Día de Expiación, Fiesta de Tabernáculos, Último Gran Día.
Y también él se dio cuenta que allí no se mencionaba Navidad, ni ninguna otra fecha ni celebración. Entonces él comenzó a guardar estas fiestas y también él se dio cuenta que para financiar todo ese sistema eran necesarios los 3 diezmos de Deuteronomio 14 y implementó los 3 diezmos de Deuteronomio 14. También se dio cuenta de que era necesario guardar las normas de comidas limpias e impuras que está en Levítico 11 y dijo hay cosas que se pueden comer, hay cosas que no se pueden comer. Implementó también estrictamente esos principios y entonces creía en las carnes limpias y las carnes impuras y además fue añadiendo un poco de cosas y algunas como el racismo que había en ese momento alrededor en su cultura en los Estados Unidos, pero le dio unos fundamentos bíblicos y dijo que las razas no se debían mezclar. Y entonces los blancos eran blancos, debían salir solamente con personas blancas, los negros eran negros, debían salir solo con personas negras, los latinos eran latinos, y así hizo una división de razas porque había Sem, Cam y Jafet y todo este cuento, y además usó una escritura en la que decía que Noé había sido perfecto en su tiempo, en sus generaciones, y lo hizo como una referencia a su raza, a su raza. Entonces, nuestra iglesia era muy estricta en el tema de razas, muy, muy estrictas. Pero luego se encontró con otras cosas que dirigieron la iglesia hacia un tono muy fuerte en el tema de lo profético. Y es que él encontró, según lo que él encontró personalmente, otra vez, él no tenía formación teológica, sino que él iba leyendo y lo que a él le parecía importante lo resaltaba. Y lo que dicen incluso los medios hoy en nuestros días es que era un hombre de radio muy, muy dado a los radios. Fue uno de los fundadores de esa corriente de radio y televisión por allá en los años, imagínense, 40, 50, donde todo esto estaba comenzando. Entonces fue una persona como un pionero en esos medios. Y claro, tenía una voz muy, muy, muy agradable, tenía una muy buena presencia para televisión, una voz muy buena para radio, y fue influyendo poco a poco en Eugene, Oregon, donde comenzó su ministerio, y comenzó a predicar estas cosas y comenzó a pensar que Israel, las 10 tribus de Israel, no estaban perdidas. En realidad él las había encontrado, él sabía quiénes eran. Y entonces comenzó este movimiento israelita moderno que cree que Estados Unidos e Inglaterra son descendientes directos de los hijos de José, Manasés, Efraín, y que las naciones europeas todas están representadas allí. Rubén, por ejemplo, es Francia, Gad, y todas las demás naciones que descendientes de esas 10 tribus estaban distribuidas en Europa y en varios lugares, especialmente en los países blancos. Y dijo que Sem y Cani también estaban representados, y así de esa manera explicó la profecía. ¿Y dónde estábamos nosotros los latinoamericanos? Nosotros éramos una mezcla odiosa. ¿Por qué? Porque no éramos como de ninguna parte, ¿no? Porque aquí hay unas mezclas impresionantes, ¿no? Aquí hay de todo. Cuando vinieron los españoles, cuando vinieron los alemanes, cuando vinieron tantas personas, aquí hay una mezcla de todo. Y yo personalmente tengo una hermana que es blanca, de ojos verdes, y no me lo pueden creer. Menos mal que aquí está mi esposa que la conoce. Pero el asunto es que esos temas se volvieron relevantes, y de esta manera comenzó en el contexto de, después de la Primera Guerra Mundial, vino una situación en la que se esperaba, digamos así, algo estaba pasando, y de hecho sucedió la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto él vio que estábamos en los últimos días. Y entonces toda la doctrina de nuestra iglesia se enfocó hacia el tema de los últimos días, las profecías. Yo estudiando con él y estudiando en la institución Ambassador, donde se formaban los pastores de la iglesia, profecía era el centro de nuestra formación. Y todo era a través de la profecía, el Medio Oriente, y Gog y Magog, y Rusia, y bueno, los reyes del norte.
todo esto que se supone nosotros conocíamos bien y se supone que nosotros entendimos perfectamente cuándo iba a suceder el fin del mundo. Y cuando yo llego en 1972, hay un folleto que se llama 1975 en profecía. Ese folleto estaba diciendo que en el 75 iba a comenzar la gran tribulación y muy posiblemente el Señor Jesucristo iba a estar regresando año 78, a más tardar año 80. Y naturalmente pasaron los años y tuvieron que revisar el libro y decir, perdónenos, tuvimos unos problemas aquí matemáticos, lo que pasa es que nos sumamos bien acá y nos sumamos bien allá, y esto es muy posible que sea tal vez para el año 80 y tantos, 85, llegó el año 85, tampoco pasó, y así fue sucediendo. El señor Armstrong fue entrando ya en su edad adulta, y el asunto es que la iglesia creció por todas partes. Increíble. Por esa influencia. Él tenía otro don increíble, era un hombre que capacitaba a mucha gente. Y con la institución Ambassador, que era una institución muy, muy bien organizada, muy bien hecha y que todo funcionaba para tener recursos para capacitar pastores, teníamos 2 universidades, una en Big Sandy, Texas, y la otra en California. Allí estaban las instituciones. Entonces salía mucho pastor con esta misma mentalidad, este mismo enfoque, y pues la iglesia comenzó a crecer enormemente y tenemos todavía iglesias en Europa, en África, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, naturalmente. Así que fue un movimiento muy fuerte. Y yo llego en el año 72 sin saber absolutamente nada de Biblia, nada de formación, un católico que por definición el católico no lee la Biblia, no la conoce, no había una Biblia en mi casa. Pero digamos que tuve un amigo y ese amigo ya estaba conectado con la iglesia y a través de ese amigo me hice cercano y fui bautizado en 1975 en todas las doctrinas de la iglesia, practicando los 3 diezmos, porque nosotros no creíamos en un solo diezmo, porque Deuteronomio 14 dice que son 3, así que pagábamos el primero, el segundo y el tercero. El primero era para la iglesia, el segundo era para financiar las fiestas. Tú tienes que ir a la fiesta de tabernáculos. Es una obligación. ¿Por qué? Porque si tú no vas a la fiesta de tabernáculos, tabernáculos representa el reino. Si tú crees, tú guardas la fiesta de tabernáculos, de otra manera estás negando el reino. Así que teníamos que ir a la fiesta de tabernáculos por obligación. Era la fiesta obligada para ir. Además del sábado, era obligatorio ir. Y todos estos diezmos se guardaban bajo maldición, Malaquías, ¿no? Entonces teníamos que guardar esos diezmos. Y el tercero era un diezmo que se daba en un periodo de 7 años, se daba cada tercer año para los pobres. Era un diezmo especial para ayudas a los pobres. Así que en resumidas cuentas estábamos dando como el 23% mensual para la iglesia. Naturalmente de esa forma la iglesia fue financieramente muy poderosa y el señor Armstrong se manejaba en su propio avión. Él manejaba esas capacidades de ir. Teníamos muy buenos lazos con Israel, porque claro, nosotros guardando el sábado y las fiestas y todo demás, los judíos decían, wow, qué ejemplo el que ustedes nos dan. Ni siquiera los judíos ortodoxos son tan estrictos como ustedes. Nosotros no decíamos creer que fuera fundamental la circuncisión, pero era muy aconsejable. Era muy aconsejable. De tal manera que mis hijos, por ejemplo, que tengo 2 hijos ya adultos y que no les gustaría saber que estoy diciendo esto, pero yo decidí con mi esposa que íbamos a circuncidar a nuestros hijos también. Son circuncidados. Muy bien, pastor. ¿Y qué decía la hermana Paulina de todo esto? Bueno, yo viví pues con mi esposo la misma experiencia del enfoque que la iglesia tenía en ese entonces. La verdad es que amábamos al Señor y creíamos que era la manera de acercarnos a Él y lo que fue la ley y lo que fue las fiestas y lo que fue todo ese ritualismo era supremamente importante para
para nuestra vida, era como la forma como nos relacionábamos con Dios, ¿no? Fuimos muy estrictos, como mi esposo lo dice, en nuestra vida, en lo que hacíamos aquí, en el guardar el sábado, y lo hacíamos de una manera sincera. ¿Y también guardaban el sábado de puesta de sol a puesta de sol? Sí, comenzábamos el viernes en la tarde, aquí teníamos celebraciones, hacíamos comidas especiales, invitábamos a hermanos. El sábado nosotros no salíamos a hacer compras, no hacíamos nada, sino que en la mañana nos quedábamos tranquilos, estudiando, orando, y luego en la tarde nos reuníamos con los hermanos en la iglesia. Entonces yo veo que había varios puntos en que había o hay gran similitud en lo que ustedes fueron con lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía lo es. Una es la observancia de la ley, centrándose en la observancia del sábado. Los adventistas allí hacen un baile medio raro porque entonces dicen que la ley ceremonial fue abolida y que las fiestas pertenecían a la ley ceremonial, pero no entienden que la ley es una sola, todo es una sola ley, todos los 633 mandamientos según los judíos, y que los 10 mandamientos son un resumen de la ley. Así que la ley, un punto en similitud, las comidas limpias, esa diferenciación de comidas limpias e impuras, y luego también veo que se centraba en las profecías poniendo fechas. Bueno, la Iglesia Adventista se conoce por su gran chasco del 22 de octubre de 1844, cuando ellos dijeron que Jesús iba a venir en esa fecha y no vino. Y desde entonces, pues ellos también predican algo parecido a la gran tribulación, le llaman la crisis final, y ellos también creen que se va a expedir la ley dominical nacional en Estados Unidos y luego la ley dominical internacional, y que serán perseguidos, y que nosotros, los evangélicos protestantes, los vamos a perseguir a ellos hasta matarlos porque no guardan el domingo, cosa que, bueno, es inconcebible. Así que quiero resaltar esos puntos de similitud que hay allí. Y me olvidaba del diezmo, claro está. La Iglesia Adventista no le gusta hablar de Deuteronomio 14 para el diezmo, porque allí no todo el diezmo cada año es para los levitas, sino solamente el del tercer año. Entonces, Elena de White, la profetisa, recibía visiones que le daban instrucciones especiales para establecer una doctrina del diezmo, que el diezmo era de todo producto, todo ingreso, y entonces así también de igual manera la Iglesia Adventista hoy es una empresa multinacional, es muy rica, con grandes inversiones en el mercado de valores, etc. Así que quería resaltar esas similitudes. Qué historia más interesante, hermana Paulina, la interrumpí, siga adelante. No, el punto que pues me parece que se resalta es que para nosotros fue muy importante la ley, el guardar las cosas. Sí. Era la manera como nos conectábamos con Dios. Recibíamos mucha enseñanza bíblica, pero era a través del Antiguo Testamento. No creíamos en Dios como trino, como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios Padre era como el más importante. Empezamos a ver por alguna razón al Señor Jesucristo como un poquito inferior al Padre, y el Espíritu Santo decíamos que realmente
era como la fuerza que había entre el padre y el hijo, ¿no? Entonces, era la manera como empezábamos, como nos enseñaron a ver las escrituras. A nosotras las mujeres nos hacían mucho énfasis en que nuestro llamado era a atender la casa, atender el esposo, atender los hijos. Nosotras servíamos en todas las áreas de actividades sociales de la iglesia, pero no teníamos participación en la enseñanza, ¿no? Es lo que solamente con los niños era la participación que teníamos. Sí. ¿No? Ahora, como le digo, pastor, cuando uno está en eso, realmente uno cree que eso es. Sí. Sobre todo el énfasis cuando nos pedían hablar acerca de en qué creíamos, para nosotros siempre hablábamos del sábado y de las fiestas. Era lo más importante. Y bueno, se hablaba del Señor Jesucristo, pero el énfasis eran las fiestas, era el sábado. Perdón, ¿había prohibición del tabaco y del alcohol también? Claro que sí. Decía que pues igual que el tabaco hacía daño y no estaba bien. Igual el licor. El licor lo podíamos tomar siempre y cuando hubiera ese control, ¿no? De no permitir que se saliera de control. Realmente el licor no era prohibido, ¿no? Se permitía el vino en las cenas, el tomar alguna bebida sobre todo antes de una cena o cuando estábamos en alguna reunión. Bien, entonces, Pastor Héctor, ¿qué va pasando? ¿Qué está sucediendo por debajo de las olas? ¿Qué marea existe? Pues lo que atañe a mí como persona y mi punto de vista personal fue formado a través de la experiencia de haber ido a estudiar teología al centro importante, pues, donde se formaban los pastores, en Ambassador College, en Pasadena, California. Y allí tuve un profesor muy, muy influyente, griego, él, doctor Stavrinidis. Él, en una clase, para hacerle un ejemplo, en el tercer año, él hizo una pregunta. Él nos daba estudios bíblicos y historia de desarrollo del pensamiento bíblico. Y en una clase, él entró y nos hizo una pregunta a unos 250 estudiantes que estábamos en el recinto. Grandísima la clase. Sí. Él dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia se interpreta a sí misma? Y pues claro, eso era lo que nos habían dicho todo el tiempo. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo alcé mi mano y los 250 alzaron su mano. Sí. Y entonces él, en el atril, puso la Biblia y le dijo, Biblia, interprétate. Y se hizo a un lado. Y se quedó callado. Y pasó 30 segundos, y pasó un minuto, pasaron 2 minutos, el silencio era impresionante, todo el mundo callado, él callado, esperando que la Biblia se interpretara. Dramático el tipo. Cuando volvió, había pasado un tiempo interminable para una clase, y dijo lo siguiente, literalmente, la Biblia no se interpreta a sí misma. Siempre hay un hombre que la interpreta y ese hombre puede estar equivocado. Uy. Y todos entendieron que se refería al señor Armstrong. Bomba. O al menos la gran mayoría entendió. Y ese día fue una revolución. Ese día fue algo impresionante porque muchos estudiantes salieron inmediatamente para administración de la iglesia a contar lo que había hecho el doctor Stavrinidis. Pero para mí fue un walking, fue un momento de despertar. Porque dije, ¿qué está diciendo este hombre? Ahora, yo
yo ya estaba viendo cosas que yo personalmente decía, no estoy de acuerdo, aunque me someto. Yo nunca jamás me rebelé de ninguna manera, pero mi experiencia en Estados Unidos fue una fuerte de ver cosas que yo sentía que no iban hacia un lugar bueno, hacia el futuro. Yo decía, ¿cómo va a ser el futuro? Y yo veía que no me agradaba ese futuro, así como estaba yo viéndolo. Pero ese día fue claro, y para muchos estudiantes, y quedó en el ambiente de la posibilidad de que nuestro gran profeta, de que algunos pastores decían que incluso él no iba a morir antes que viniera el Señor Jesucristo. Así, al señor Armstrong había personas que lo amaban muchísimo, lo admiraban muchísimo y creían que él no iba a morir hasta que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, ese día fue un día muy fuerte, y ese día yo pienso que surgieron cosas y pensamientos, y ya había pastores. Yo me acuerdo un señor muy querido, doctor Charles Doherty, doctor en teología. Había sido mano derecha del señor Armstrong. Él era un investigador en todos los temas que el señor Armstrong desarrollaba en su manera de ver las escrituras. Y él, una vez con una amiga, fuimos a la casa de Charles Doherty. Y la gran sorpresa, que sin más que nos caemos pues del susto, es que fuimos en el tiempo de Navidad. ¿Y esto fue allá en Pasadena? Eso fue en Pasadena, cuando éramos estudiantes. Wow. Entonces fuimos a la casa de él, y él se había ya retirado de la iglesia, pero era un gran amigo. Él tuvo conversaciones muy lindas conmigo, pero fuimos a visitarlo y nos sorprendió que tenía una guirnalda en la puerta de su casa. Eso para nosotros era abominación. Y entré yo en más crisis, porque dije, ¿cómo esta persona, que es un doctor en teología, ha salido de la iglesia y ahora se nota que tiene una nueva manera de pensar? ¿Qué pasó con él? ¿Qué sucedió con él? Y yo no era ni doctor en teología, ni mucho menos, era un simple estudiante. Eso me impresionó muchísimo. Y dije, algo está pasando, algo está sucediendo. Y bueno, el asunto es que pasaron los años, había definitivamente algunas personas que sentían que algo necesitaba ser cambiado, entre esos el mismo hijo del señor Armstrong, Garnet Ted Armstrong. Garnet Ted Armstrong, él había alcanzado a comprender algunas cosas, pero no fue posible que mientras que el señor Armstrong estuviera vivo, él hiciera algún cambio de ninguna clase. Sucede en 1984, yo me gradúo, me vengo para mi país porque es el compromiso. Mi compromiso es de volverme para servir aquí en la iglesia en Colombia. Y en el año 1986 el señor Armstrong muere. El señor Armstrong había llegado a decir y a dar a entender, aunque yo no tengo ninguna prueba, de que en realidad él descendía de linaje como muy cercano a Israel, ¿no? Casi como judío. Y bueno, entonces es de un linaje que era un linaje de ese pueblo que estamos exaltando como iglesia, que es Israel, y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando él muere, viene a la presidencia de nuestra iglesia un hombre que claramente, y lo dice sin problemas, no afirma ser alguien importante ni tener algún linaje en especial. Es el señor Joseph Tkach. El señor Joseph Tkach es de ascendencia rusa, no es una persona que tenga un linaje especial, ni hace énfasis en eso. Y él comienza a permitir que hayan consejeros que le digan cosas, preocupaciones que hay doctrinales. Y se comienza este caminar hacia una evaluación de nuestras prácticas y doctrinas que estaban extremas. Es decir, abrió la puerta. Comenzó a haber esta actitud y comenzó a haber esta inclinación hacia ver cosas de una manera muy distinta, porque
porque lo primero que se dice y lo que sabíamos es que nuestra manera de ver el Antiguo Testamento era caprichoso, así de sencillo. ¿Por qué? Porque escogimos lo que queríamos escoger para obedecer. Así es el adventismo. Es decir, escogimos lo que nos gustaba, pero si vamos a guardar la ley, Pablo dice que hay que guardarla toda. Si usted se mete con la ley, métase a guardarla toda. Y en esas cosas es que nosotros nos sentíamos superiores a los adventistas. Porque los adventistas guardaban el sábado, pero a ver, ¿usted está guardando el sábado? Si usted está guardando el sábado, hermano, guarde el resto de la ley. ¿Qué hace usted guardando el sábado y no es circuncidado? Porque los que guardan el sábado tienen que ser circuncidados. ¿Usted se circuncidó? No, yo no soy circuncidado. Entonces no sea hipócrita. Vaya y se quita el prepucio de su cuerpo y ahí sí guarde la ley. Porque nadie, Éxodo 12, es bien claro, que todos tenían que ser circuncidados para guardar la ley. Qué tremendo. Y una cosa que le digo yo a los adventistas también es que el sábado no se guarda a menos que el día siguiente o por la tarde vayas a lapidar a la muerte, a pedradas, matar a todos aquellos que estaban viendo televisión o el partido de fútbol o haciendo compras. Sí. Entonces, ¿por qué rechazan una parte y la otra no? Y entonces ahí se quedan callados, ¿no? Sí, ¿no? Y además es que cuando el señor Armstrong encuentra lo de las fiestas, él se da cuenta que las fiestas no se guardan según el calendario gregoriano nuestro actual, sino que se guardan según el calendario judío. Sí. Porque es el calendario judío el que dice en qué fecha se guarda, y el calendario judío es distinto al nuestro porque tiene años de 12, 13 meses. 13 meses. Y los meses son más cortos, de 29, 30 días. Entonces, ahí entramos a otra cosa. El señor Armstrong comenzó a guardar el calendario judío para guardar las fiestas apropiadamente en el día que es. Vaya. Y entonces nos metimos en otros cuentos. Y claro, las personas hoy guardan cosas, pero lo que caprichosamente quieren guardar. Pero si tú quieres guardar la ley, tienes que guardar calendarios judíos, tienes que guardar lunas llenas y nuevas, tienes que guardar una cantidad de cosas. Los vestidos, por ejemplo, también tenían que ser puros en su material. Así que nos vamos a unos extremos que imposible. Por eso ya llegó el momento en que yo comprendí que la ley era imposible de guardar en nuestros días, porque si no la pudieron guardar los judíos, como dijo Pedro en el capítulo 15 de los Hechos, si nuestros padres no pudieron guardar la ley con todo el contexto que ellos tenían, ¿por qué se la vamos a imponer a los gentiles que no tienen cultura de guardarla? Y bueno, permíteme decir aquí algo, y es que el asunto con la ley, cuando nos volvemos tan, como dice Héctor, tan caprichosos, tan minuciosos en decidir lo que queremos guardar, causa en nosotros un sentido de superioridad. Y nos creemos muy santos y muy superiores, y de cierta manera despreciamos a los demás, las demás religiones, las demás personas, en su espiritualidad, en su forma de vivir. Y pues eso fue algo grave, ¿no? Que nos dimos cuenta que sucedió con nosotros al guardar la ley. Nuestras familias sufrieron, nos separamos de ellos, los condenamos. Yo, con todo respeto, y le pido perdón a mi esposa, yo condené a mi suegro, ¿no? Porque él era un cristiano muy, muy valioso, pero decía yo que era hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia decía que todos los pastores que guardaban el domingo eran hijos de Satanás, porque eran guardadores del Sunday, día del sol. Y entonces con este argumento, porque ese es otro tema, que nuestra iglesia nos enseñó a tener miedo y a tener desprecio. Miedo, si tú no guardas, y desprecio, los demás no valen.
Nuestra iglesia es la única iglesia que da salvación. Fuera de nuestra iglesia no hay salvación. Y entonces atamos a Cristo, atamos a Dios mismo y decimos, no, Dios, tú no sales de aquí. Tú no puedes actuar en ninguna otra parte. Tú no puedes ser Dios de nadie más, sino de nuestra iglesia. Y eso se llama sectarismo al extremo y limitar al Dios que es ilimitado. Así que Herbert Armstrong jugaba el papel más o menos, ¿no?, que en la iglesia adventista juega Elena de White, de que ella era la última palabra y la escritura no se puede interpretar sino por medio de Elena de White, y que ella es una fuente de autoridad continua para la iglesia. Y los dirigentes de la iglesia nunca han sabido cómo ubicarla a ella, sin decir que no era verdaderamente inspirada, pero colocándola por allí al mismo nivel de inspiración que los profetas, pero luego dicen no, que ella no fue, sus escritos no deben ser añadidos al canon. Y entonces hay ha ocurrido ese asunto, pero no ha ocurrido un gran cambio en la actitud oficialista de la iglesia hacia Elena de White, aunque hay focos aquí y allá por diferentes partes del mundo que solamente le dicen a la iglesia, bueno, de labios vamos a decir que sí, que jugó un papel importante, pero son iglesias que se están moviendo hacia una posición evangélica. Y entonces usted, pastor y hermana, están allí viendo y mirando estas cosas nuevas, y la guirnalda en la puerta del amigo y otras cosas. El pastor Tachak ahora está pidiendo pues que se pueden hacer preguntas, cosa que jamás se podía hacer preguntas antes, ¿no? ¿Y cómo va evolucionando el asunto? Esto está interesante, gracias. Pues definitivamente hubo una actitud muy limpia, como siempre habíamos pedido. Una de las cosas que yo recuerdo muy bien es que en nuestra iglesia orábamos siempre, Señor, guíanos a la verdad. Tu palabra es verdad, guíanos siempre a la verdad. Y pienso que esta fue la actitud que guió al señor Tkach y a este grupo de personas a definitivamente aclarar las cosas. Y entonces este equipo de personas comenzaron a estudiar estos temas, y lo que estaba pasando, en pocas palabras, es que nosotros estábamos viendo el Nuevo Testamento a través de los lentes del Antiguo. Pero la verdad es que no debe ser así. Debemos ver todas las cosas a través de la cruz, a través de Cristo. Sí. Es como podemos traer luz a las Escrituras. Amén. No podemos, desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos, desde las fiestas, ver el Nuevo Testamento, porque eso opaca la centralidad de Dios, Cristo, del Señor, que es Dios, plenamente hombre. Debemos ver las cosas desde Cristo y su venida, que es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Le dice, Timoteo, tú creciste conociendo las Escrituras. Tu mamá, tu abuela te enseñaron las Escrituras y tú las conoces. Pero Timoteo, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo. Amén. No lo puedes ver ya más como tú lo veías antes. Ya no puedes ver las Escrituras como te las enseñó tu mamá. Amén. O abuela. Ahora tienes que ver las Escrituras desde el punto de vista de la obra de Cristo a nuestro favor, que es una obra completa, perfecta, totalmente completa a nuestro favor, sin agregarle absolutamente nada. Esa es nuestra salvación, porque es por fe. Amén. También Pablo en Romanos, ¿no? Dice en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. La paz con Dios es por la fe en Cristo, no por ninguna otra cosa. Pero nosotros le habíamos agregado tantas cosas a nuestra relación con Dios que íbamos cargados, haciendo sectarismos, condenando personas, diciendo que nosotros solamente éramos los únicos, y estábamos atando el poder de la obra de Cristo, que es inmenso, como lo dice Romanos 5, que si el pecado entró por un hombre y por ese hombre pasó la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por la obra de Cristo Jesús, es mucho más grande, es mucho más inmensa. Es reconciliado el cielo, la tierra, todo lo que hay. No sabemos qué pasó, pero fue algo inmensísimo lo que Cristo hizo, sí, muchísimo más grande, sí, que el pecado de Adán y Eva. Sí. Y por esa obra hemos sido reconciliados por el poder de la cruz, manifestado y hecho claro y corroborado que hemos sido perdonados, hechos hijos, y que ese sacrificio ha sido por toda la humanidad al momento de su resurrección. Amén. Por su resurrección sabemos que todo lo que Cristo dijo, hizo, todo lo que le enseñó es verdad. Y que todo el Nuevo Testamento apunta a la centralidad de Cristo. En el libro de Hebreos, yo no sé qué hacíamos con el libro de Hebreos en el pasado. No sé, lo escondíamos, yo creo. El libro de Gálatas estaba escondido, porque Hebreos nos hace esa comparación todo el tiempo. La comparación, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior, es del reino de este nuevo sacerdocio según Melquisedec, que no tuvo ni comienzo ni fin de días, es decir, es un sacerdote para siempre. Él es todo, Él es Dios, en Él estamos suficientes. Sí, y Hebreos 4, Cristo es superior al séptimo día. Él es el sábado. Exacto. El sábado era un símbolo, como eran todos los símbolos del Antiguo Testamento, porque ¿para qué es el sábado? El sábado es para encontrarnos con Dios, eso era lo que aprendimos durante todos estos años, pero no hay otro camino para relacionarnos con el Padre sino a través de Cristo. Yo soy el camino, Él es el único camino, no hay otro camino, ni de ritos, ni de días, ni de comidas, nada, es solo Cristo. Sí. Y entonces las personas que están en la ley se sienten muy cómodas porque dicen, ay, mire, ya di mis diezmos, ya cumplí, me siento santo. Ya guardé el sábado, me siento santo. Pero esa es una actividad por obras. Desprenderse de esa mentalidad a nosotros nos costó 20 años. Ay, fíjese. 20 años. Y entonces yo comprendo a los hermanos que están saliendo porque no saben qué hacer, se sienten mal y no saben hacia dónde dirigirse, qué van a hacer ahora. Necesitan tener toda su confianza en un Dios que existe, que es verdadero, que resucitó, que es sumo sacerdote a favor de ellos y que Él los va a guiar. Sí. Sí. Algo interesante que nos pasó en este recorrido es que la iglesia comenzó explicando a Dios como Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso causó mucho revuelo en los hermanos, vinieron divisiones y todo eso. Comenzamos a estudiar el tema y a comprender el amor de Dios reflejado en Jesucristo, porque fue el énfasis que empezó a hacer la iglesia. Y en el fondo nosotros decíamos, bueno, está bien que nos quiten las fiestas, pero el sábado no lo pueden tocar. Exactamente. Como un proceso en el que estábamos viviendo. Y empezamos a entender y empezamos a estudiar, pero el sábado era como, no sé, era como algo especial que teníamos, que decíamos, nos pueden quitar todo, que cambien, que sí, que el diezmo no es así como en el Antiguo Testamento, damos es porque Dios nos enseña a ser dadores, y bueno, toda otra forma de pensar, pero el sábado lo teníamos como algo ahí. Pero la iglesia nos fue enseñando y fue como desbaratando esos fundamentos que teníamos, y llegó el momento en que dijo, no, es que el sábado realmente no es más importante que Cristo. El que es importante es Cristo, porque Él es nuestro verdadero reposo.
Y la verdad es que esto no se trata de días. Ni del sábado. Y wow, eso, hagan de cuenta que es como si hubiéramos quedado sin piso doctrinal. Y fue muy duro, fue doloroso, porque es la manera como uno entendió y era la manera como creíamos realmente responder a Dios. Y vienen y nos dicen, no, esa no es la manera, pues quedamos como... Y hubo un momento con Héctor, me acuerdo que le dije, bueno, y eso que yo crecí en un hogar cristiano, yo le decía, entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo predicamos el Evangelio? O sea, ¿cómo se enseña la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Y eso nos llevó a que, aparte de que la iglesia nos estaba dirigiendo y mostrando una nueva forma, una teología realmente sana y una nueva forma de mirar las escrituras, pues nosotros decidimos entrar a estudiar teología. Iban cayendo las escamas de los ojos. Y sí. Y eso nos llevó a que realmente quisiéramos profundizar en la palabra, ver cómo realmente era la manera de explicar la teología, cómo comprender esto, cómo realmente qué es el Evangelio, cómo explicarlo, de qué se trata esta vida cristiana, ¿no? De guardar días, ya nos dijeron no se trata del sábado, que era tan importante para nosotros. Y ahí viene otro caminar, ¿no? Otro recorrido. Sí, ahí comenzamos los dos, Paulinita y yo comenzamos a estudiar una licenciatura en esta nueva manera de pensar, y Paulinita después también continuó con sus estudios. Pero y hemos eso fue en otra institución, ya no era Ambassador College. Ciertamente, fue otra institución y Lo hicimos en FLED. Lo hicimos con FLED, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Hicimos la teología y luego la maestría. Hicimos la maestría con ellos. Con un grupo de pastores. Con un grupo de hermanos de aquí de la congregación. Y vino esa renovación. El asunto es que, para contarles un poquito la transición, en 1994, finalmente, después de un proceso en el que perdimos miles de pastores, miles. Y yo digo que esto es lo que le tienen miedo, digamos, con todo respeto, de pronto estoy equivocado, el pastor me corrige, pero a veces lo que hay es miedo de hacer el sacrificio, de hacer los cambios necesarios para seguir a Cristo. Cuando hay una institución tan bonita, bien establecida, muchos edificios, poder económico, eso se valora muchísimo y la gente dice, no vamos a perder todo esto. Y nosotros estuvimos dispuestos a perderlo todo. Ay, amén. Y entonces se perdieron las universidades, los campos, tuvo que vender porque 1,800 pastores renunciaron, demandaron a la iglesia por salarios. La iglesia entró en una crisis económica fuertísima porque muchos pastores no aceptaron estos cambios. Fundaron sus propias iglesias sabáticas y siguiendo todas las normas de Herbert Armstrong. Y entonces, imagínense, de las áreas que más sufrieron fueron Latinoamérica, porque teníamos pastores en Latinoamérica muy centrados en la ley. Tradicionalmente ellos habían, incluso antes de haber llegado a nuestra propia iglesia, habían sido adventistas. Y habían sido personas que habían seguido el sábado, pero que cuando supieron que el sábado era la base, solo la base de otras cosas, de otros sábados, vinieron a nuestra iglesia porque era más perfecta que eso. Pero cuando vinieron entonces estos cambios, muchos se fueron y económicamente quedamos en una crisis. La iglesia central en Pasadena, California, tuvo que vender muchas de sus posesiones, de sus edificios, para darle a los pastores que se fueron, y entramos en una crisis fuertísima económicamente. Y nosotros aquí, nuestro pastor, amigo mío, muy lindo, muy querido, a un amigo, mi pastor, 17 años trabajando juntos. Antes había trabajado yo con otros pastores, claro, porque yo llegué en el 72, pero aquí con mi pastor trabajé amigos como desde el año 81, y finalmente en el 94
él había invitado a todos los hermanos a su iglesia, a los hermanos de aquí de la congregación de Bogotá, y les había preguntado, ¿usted en dónde está? ¿Se quiere quedar en la iglesia herética que está cambiando todo o se va conmigo? Y entonces muchos optaron para irse con él. Paulinita y yo le dije, hermano, yo te amo mucho, pero yo no te sigo. Yo estaba ya de acuerdo y yo estaba entendiendo los cambios y yo dije, no, yo tengo fe en que esta es la iglesia de Cristo y yo me quedo. Y ahí entonces nos separamos, pero esa separación significó que nosotros entramos en una crisis muy fuerte económica, porque además ya no sentía yo en mi corazón predicar el diezmo. Y yo dije, ¿y ahora qué? No vamos a predicar el diezmo, entonces la gente no va a dar, nos vamos a morir de hambre. Y yo comencé a buscar empleo en otras cosas, ¿no? Y mi esposa me dijo, no, papi, ten paciencia, Dios nos va a bendecir. Y para decirle en pocas palabras, Dios ha sido fiel. Mateo 10 Amén. dice, predican su palabra, nunca sufrirán hambre, tranquilos. Porque es que les da miedo que si no hay diezmos, entonces Dios los va a abandonar. Jamás dijo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, fe. Hemos andado por fe sin maldecir a nadie. Amén. Y decirle que tiene que dar sus diezmos si no estaba bajo maldición. No, Dios ha provisto. Amén. Él provee. Entonces, pero sí tuvimos un momento de mucha crisis económica, apretados, pero ese fue el precio que tuvimos que pagar por la gracia. Y toda la iglesia lo pagó. Es decir, ustedes tuvieron que renunciar a propiedades, a títulos, a todo, ¿no? Y comenzar esta nueva organización, Comunión de Gracia Internacional. Así es. Casi de la nada. Así es, sí. La iglesia comenzó a hacer estos cambios en la sede central. En la sede central hubo estos cambios, lo cual es algo muy lindo, que fue la sede central. Y desde ahí vinieron todos los cambios a toda la iglesia en el mundo entero. Y como le digo, sufrimos mucho, miles de hermanos se fueron, muchas iglesias salieron de nosotros. Y pienso yo que iglesias establecidas bajo la ley, eso es lo que temen, ¿no? Que su organización, siendo tan importante y teniendo tantos millones de personas, sufran. Que es la misma actitud que tenían los judíos cuando Cristo vino. No querían perder la influencia, el poder que tenían los sacerdotes y todo lo demás. Querían mantenerse siguiendo con sus tradiciones y el poder que tenían, pero Cristo dijo, no, esto se va a acabar. Entonces, si esto se va a acabar, hermano, ¿por qué no se pasa de una vez a la gracia? En cambio de esperar que sea el Señor Jesucristo mismo que cambie cosas, ¿no? Pero Él las va a cambiar de todas maneras. Y ahora, otra cosa es que yo siento como nunca antes ese amor de Cristo. Ya no es por ley, ya no es por miedo, ya no, porque yo vine a la iglesia de Dios Universal por miedo al futuro, porque había un señor que se llamaba Basil Wolverton, que era un dibujante, y él era el que animaba los folletos, especialmente del Apocalipsis y el futuro, y pintaba imágenes horrendas del sufrimiento de todos aquellos que no guardaban el sábado y no guardaban las fiestas, no guardaban todo esto, y cómo el sol los iba a destruir. Yo decía, no, yo no quiero pasar por eso, yo me arrepiento, ya, ¿qué quiere? Ya, de una vez me arrepiento, pero fue un arrepentimiento por miedo, por temor. Aquí, el seguir a Cristo es por amor. Amén. Es por puro amor, y eso es lo que vemos en los apóstoles, eso es lo que vemos en Pablo, eso es lo que vemos en los hombres de Dios. Fue seguimiento por amor, no por temor, no fue por miedo. Bueno, es algo que dicen los hermanos adventistas a nosotros que hemos salido. Nos dicen, bueno, es que nosotros guardamos los mandamientos por amor a Dios. Y entonces yo les respondo, ¿no? ¿Y qué hacen con el 10º mandamiento? El mandamiento que mató a Pablo, el mandamiento que les dice no codiciarás, es decir, no tendrás naturaleza pecaminosa, porque la corrupción va a seguir hasta el día
de la resurrección, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes guardan el 10º mandamiento, es decir, a ustedes no les viene ningún tipo de codicia a la mente y entonces ahí se quedan callados, ¿no? Porque dice no codiciarás, es no tener lujuria, no tener morbo, es lo que en el griego dice no tendrás epithumía, que es pues lujuria y no solo sexual, sino deseo por lo ajeno, por el carro que va pasando y es más bonito que el tuyo. Ya te entró el pensamiento de qué le pasa a ese señor, debe estar robando para tener un carro tan bonito, etcétera, etcétera. Así que así les respondo yo cuando me dicen que nosotros guardamos la ley por amor. Y otra cosa es que el Señor Jesús dijo, hay solo 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es igual a amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ellos cuelgan la ley y los profetas, ¿no? Entonces, si tú amas a Dios y al prójimo, ¿por qué te va a preocupar si lustraste los zapatos antes de la puesta del sol el viernes? Sí. Bueno, aquí me haces pensar en algo también. La verdad es que Dios es muy misericordioso. Yo entiendo que nosotros teníamos que haber pasado por todo lo de la ley porque ahora valoramos la gracia. Y nos damos cuenta cuán grande es su gracia y su amor por nosotros y su paciencia con nosotros. Entonces yo también diría que todo tiene su tiempo, todo tiene su motivo, todo tiene su razón. Y los hermanos que aman a Dios así como nosotros lo amamos cuando estábamos bajo la ley y tienen este corazón limpio, pues Dios hará una obra de misericordia y de gracia con ellos en su momento, en su tiempo. Y lo hizo con nosotros. Entonces me he dado cuenta también que a veces uno no puede forzar el cambio de una persona y que una persona no va a cambiar sino hasta cuando el Espíritu Santo le cambia, le dice, le habla y le ha enseñado lecciones importantes. Para mí, el haber pasado por la ley durante todos esos años me edificó. A pesar de todo, me edificó. Nosotros fuimos muy fieles. Como Pablo, el ejemplo de Pablo es tan hermoso y es tan central porque él fue un hombre muy sincero y muy convencido. Y él no fue ningún asesino. Porque hay personas que dicen que Pablo fue un asesino. No, él era un juez de Israel. Y a él, como juez, le dolía que hubiera personas creyentes en Cristo que ya no estaban dándole el honor y la honra a la ley. Y entonces él fue y los persiguió y persiguió la iglesia. Pablo persiguió la iglesia, pero en conciencia limpia, sabiendo que lo hacía para Dios, creyendo que lo hacía para Dios. De hecho, él fue el cumplimiento de unas declaraciones de Cristo que dijo, vendrán días que aquellos que dicen creer en mí los van a perseguir. Y Pablo persiguió a la iglesia creyendo que lo hacía a favor de Dios. Entonces, en esa condición es que Cristo se le revela y le habla. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pero a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo vengo en nombre de Dios. ¡Ay! Y Cristo le dice, no, yo soy el Mesías al que tú persigues. El Mesías se le reveló. Entonces yo pienso que toda persona va a tener un momento de esos, el Mesías se le va a revelar y le va a hablar. Y después Pablo en 1 Corintios 15 dice que cuando comprendió la gracia lo llevó a trabajar mucho más que todo el mundo, porque su amor por Cristo era lo que lo motivaba, era el motor de su vida. El motor de la vida de Pablo era su profunda convicción del amor de Cristo y la gracia que había recibido, que cuando él estaba lejos, Cristo lo llamó. Amén. Doy muchas gracias a los esposos Barrero, a Paulina y a Héctor por compartir su testimonio con nosotros. Y ellos se han comprometido de regresar acá a nuestro canal prontamente para contar el resto de su historia. Gracias, pastores, Dios les bendiga. Y recordemos todos que por la gracia del Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz,
nuestros pecados, todos, han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.